¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un encuentro inesperado puede cambiar tu vida para siempre? A veces, la salvación viene de donde menos se espera. Me llamo Ramón, y la historia que estoy a punto de compartir es sobre cómo un extraño salvó mi vida y dejó un legado que nunca olvidaré. Siempre soñé con ser artista, pero la vida en Madrid no fue fácil. Desde joven, enfrenté el rechazo y el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Todos los días, luchaba contra las voces en mi cabeza que me decían que mi sueño era imposible. El ambiente a mi alrededor, con sus calles concurridas y personas apresuradas, parecía ahogar mi espíritu creativo. Era como si estuviera atrapado en un lienzo en blanco, sin saber cómo empezar a pintar mi vida. Fue en un día común, mientras intentaba vender mis pequeñas pinturas en una feria de arte, que todo cambió. Un hombre anciano, con una apariencia peculiar y ojos que parecían ver más allá de lo exterior, se acercó a mí. Se presentó como Javier. Su manera de ser era diferente, como si llevara un conocimiento profundo sobre la vida. Comenzamos a conversar, y pronto me di cuenta de que él no era solo un extraño, tenía una sabiduría que nunca había encontrado antes. Javier compartió sus propias luchas, revelando que, al igual que yo, también había enfrentado fracasos. Sin embargo, había algo en su narrativa que me tocó profundamente. Hablaba sobre la importancia de abrazar la vulnerabilidad y cómo cada fallo puede ser un peldaño hacia el éxito. Sus palabras resonaron en mí, y por primera vez, comencé a creer que tal vez podría superar mis miedos e inseguridades. En los días siguientes, nuestra amistad se fortaleció. Javier me animó a exponer mis obras en una galería local, un paso que nunca habría tenido el valor de dar solo. Sin embargo, lo que no sabía era que él también enfrentaba una batalla silenciosa. Después de algunas semanas, recibí la noticia de que Javier estaba gravemente enfermo. La desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podría perder a alguien que se había vuelto tan importante en tan poco tiempo? En su última visita, me dejó una lección valiosa: la vida es una obra de arte. No tengas miedo de usar todos los colores, incluso los más oscuros. Estas palabras resonaron en mi corazón, y en ese momento, comprendí que el legado que me dejaba era más que amistad, era una nueva perspectiva sobre la vida y sobre lo que realmente importa. A partir de ese día, decidí no solo seguir mi sueño, sino también honrar la memoria de Javier a través de mi arte, transformando el dolor en belleza. Con la pérdida de Javier, un vacío se instaló en mi vida. El dolor de su partida era palpable, una sombra que me seguía en cada pincelada que daba. Él se había convertido en mi mentor, un faro en medio de la oscuridad de mi inseguridad. Ahora, me sentía más perdido que nunca, sin saber si podría honrar su memoria. Comencé a preguntarme si realmente tenía talento, si el arte que hacía valía la pena. Las voces que antes había comenzado a silenciar volvieron con fuerza total, susurrando que nunca podría ser el artista que soñé. Decidí que necesitaba alejarme de la feria de arte, un lugar que ahora me recordaba a Javier y a la fragilidad de nuestras vidas. En su lugar, me aislé en mi pequeño apartamento, rodeado de lienzos en blanco. Los colores que antes danzaban en mi mente ahora parecían haber desaparecido. Era como si cada pincelada me llevara de vuelta al dolor, y no sabía cómo seguir adelante. Fue en ese momento de desesperación que la vida dio un nuevo giro. Un día, al salir a comprar suministros, encontré a una joven llamada Sofía. Ella estaba sentada en un banco, dibujando en un cuaderno. Curioso, me acerqué, al ver las líneas delicadas que hacía, sentí una chispa de inspiración. Hablamos durante horas. Sofía estaba llena de sueños y energía, pero también enfrentaba sus propios desafíos. Se había mudado a Madrid en busca de una vida mejor, pero aún lidiaba con la presión de manejar todo sola. Al compartir nuestras historias, me di cuenta de que, incluso en medio del dolor, había espacio para la esperanza. Sofía se convirtió en una amiga valiosa, alguien que me recordaba la belleza que aún existía en el mundo. Juntos, decidimos participar en una competencia de arte local, un evento que podría impulsar nuestras carreras. Sin embargo, esta decisión no fue fácil. La inseguridad siempre estaba presente, y cada vez que miraba el lienzo en blanco, sentía un peso en el corazón. El miedo a fallar era abrumador,
pero la idea de decepcionar a Sofía me motivó a seguir adelante. La competencia se acercaba, y cuanto más trabajaba, más surgían las dudas. ¿Qué se esperaba de mí? ¿Debería seguir el camino que Javier me había mostrado o buscar mi propia voz? Las voces en mi cabeza se volvían cada vez más fuertes, y en algunas noches, no podía dormir, atrapado en un ciclo de autocrítica y desesperación. Además, la presión por producir algo increíble comenzó a afectar mi relación con Sofía. Ella estaba tan entusiasmada, mientras yo me sentía cada vez más ansioso. Temía que mi desánimo pudiera afectarla, y eso me llevó a alejarme. En lugar de compartir nuestras luchas, me cerré, creyendo que lo mejor era lidiar con mis demonios solo. Sofía, a su vez, comenzó a sentir mi ausencia, y la tensión entre nosotros creció. Una noche, mientras trabajaba en una pintura, ocurrió un nuevo giro. El teléfono sonó. Era una galería de arte que había visto mi trabajo en la feria y estaba interesada en representarme. Mi corazón se disparó. Era la oportunidad que tanto había esperado, pero al mismo tiempo, la presión aumentó. ¿Qué haría? ¿Aceptaría la oferta y arriesgaría mi salud mental o seguiría luchando por la competencia, donde mi inseguridad estaba a flor de piel? La decisión me dejó en un estado de confusión. Me vi atrapado en un torbellino de emociones, y la presión por tener éxito comenzó a consumirme. Las noches se volvieron largas y solitarias, y a menudo me encontraba pensando en Javier y en la lección que él me había dejado. La vida es una obra de arte, y estaba a punto de desechar los colores que aún me quedaban. Cuando finalmente decidí aceptar la propuesta de la galería, sentí una oleada de alivio mezclada con miedo. Pero la alegría duró poco. Pronto me di cuenta de que las expectativas de los demás comenzaban a pesar. ¿Qué se esperaba de mí como artista? Estaba a punto de perderme de nuevo. La competencia se acercaba, y las palabras de Javier resonaban en mi mente: no tengas miedo de usar todos los colores. Pero, ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera creía que tenía colores para usar? Sofía, al percibir mi lucha, decidió que era hora de hablar. En un encuentro tenso, me confrontó sobre mi comportamiento. Dijo que estaba preocupada, que no quería que el miedo dominara nuestra amistad o nuestro arte. Fue un momento difícil, pero necesario. Necesitaba escuchar sus palabras. Necesitaba entender que la vulnerabilidad que Javier me había enseñado no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Después de esa conversación, algo cambió en mí. Me di cuenta de que no estaba solo. Que el viaje de cada artista está lleno de altibajos, y que el verdadero arte proviene de la honestidad. Con el apoyo de Sofía, comencé a trabajar de nuevo, no solo para la competencia, sino para mí mismo. Y con cada pincelada, empecé a encontrar mi voz, una voz que no necesitaba ser perfecta, sino que era verdadera. El viaje apenas comenzaba, y estaba decidido a honrar el legado de Javier, abrazando mi vulnerabilidad y transformando cada dificultad en un nuevo color en mi paleta. La presión estaba creciendo. La propuesta de la galería me ponía nervioso, pero la competencia se acercaba, y me sentía aún más abrumado. Las voces en mi mente se convirtieron en un ruido ensordecedor, cada una tratando de convencerme de lo que debía hacer. Al mismo tiempo, no quería decepcionar a Sofía, que se había convertido en una amiga tan importante. Me encontraba atrapado entre el deseo de seguir mi corazón y el miedo a fracasar. Fue en una noche fría cuando todo cambió. Estaba en mi estudio, rodeado de lienzos en blanco y botes de pintura, tratando de concentrarme. La tela frente a mí parecía un abismo que no podía cruzar. La idea de no poder crear algo que valiera la pena me consumía. Y, entonces, recibí un mensaje de Sofía. Quería verme, y supe que no podía ignorarlo. Cuando llegué al café, su expresión era preocupada. ¿Qué te está pasando?, me preguntó, su voz suave, pero firme. Dudé, pero las palabras comenzaron a salir, como un río desbordándose. Hablé sobre mi miedo, sobre la presión que sentía de la galería y de la competencia, sobre cómo me sentía perdido sin Javier. Siento que no soy lo suficientemente bueno, confesé, la voz entrecortada. Sofía me miró con ojos llenos de comprensión. No necesitas ser perfecto.
El arte no se trata de eso. Se trata de ser verdadero. Recuerda cómo nos sentimos cuando creamos juntos, antes de todo esto. Era divertido, era ligero. Te has olvidado de eso en medio de tantas expectativas. Sus palabras resonaron en mi mente, y una nueva percepción comenzó a formarse. Estaba tan enfocado en complacer a los demás que había olvidado lo que realmente importaba, mi propia voz y la alegría de crear. Pero no era fácil dejar de lado el miedo. La inseguridad era como una sombra que no me abandonaba. Esa noche, tras despedirme de Sofía, volví a casa con una nueva determinación. Necesitaba rescatar la alegría de la creación. Entonces, decidí alejarme de la presión de la competencia y de la galería por un momento. En lugar de eso, me permitiría ser libre. Tomé mis pinturas y comencé a pintar, sin pensar en el resultado, solo dejando fluir los colores. Era como si, con cada pincelada, estuviera liberando una parte de mí que había estado atrapada. Fue en medio de ese proceso que recibí una llamada que cambiaría todo de nuevo. Era la madre de Javier. No la había visto en meses, y su voz me trajo una oleada de nostalgia. Quería encontrarse y hablar sobre el legado de su hijo. Dudé, pero supe que tenía que ir. Ese encuentro fue un parteaguas. Cuando nos encontramos, ella compartió historias sobre Javier que yo no conocía, momentos en que él también luchó con sus inseguridades, dudas y miedos. Él había enfrentado el mismo tipo de presión que yo estaba sintiendo ahora. Javier siempre decía que el arte es un reflejo de la vida, me contó. Quería que supieras que la belleza proviene de la vulnerabilidad, y que es normal sentir miedo. Lo importante es cómo manejas eso. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Me di cuenta de que estaba poniendo tanta presión sobre mí mismo que había olvidado el verdadero significado del arte. En los días siguientes, en lugar de concentrarme en la competencia o en la galería, comencé a dedicarme a un proyecto personal, una serie de pinturas que reflejaban el viaje que había vivido. El dolor, la pérdida, la amistad con Sofía y las lecciones que Javier me enseñó. Con cada pincelada, me sentía más ligero, más conectado con mi verdadero yo. Cuando finalmente llegó el día de la competencia, estaba nervioso, pero no por la expectativa de ganar. Sabía que, independientemente del resultado, había encontrado algo más valioso, la autenticidad de mi arte. Al someter mi obra, no estaba solo compitiendo, estaba compartiendo un pedazo de mi corazón. En ese momento, me di cuenta de que el éxito no se trataba solo de reconocimiento o fama, sino de ser fiel a mí mismo. Lo que realmente quería era crear algo que fuera verdadero, algo que honrara a Javier y, al mismo tiempo, me permitiera ser quien realmente soy. El viaje no se detendría allí, pero ahora sabía que podría enfrentar cualquier desafío que viniera, con coraje y autenticidad. La presión que sentía comenzó a disiparse cuando decidí, finalmente, escuchar la voz que estaba dentro de mí. La mensaje de Sofía aún resonaba, recordándome la importancia de ser verdadero. El arte no necesitaba ser perfecto, necesitaba ser auténtico. Con esto en mente, me sumergí en un proyecto que reflejaba mi viaje, una mezcla de dolor, pérdida y amistad. Cada pincelada se convertía en un paso hacia la superación, un acto de valentía en medio de la vulnerabilidad. La llamada de la madre de Javier fue un punto de inflexión. Al escuchar sus historias, me di cuenta de que no estaba solo en mis luchas. Javier también enfrentó sus miedos, y eso me dio fuerza. Siempre creyó en la belleza de la vulnerabilidad, y yo necesitaba aprender a hacer lo mismo. La presión que sentía no era solo mía, era parte de un ciclo que muchos artistas enfrentan, pero yo tenía la opción de transformarla en algo productivo. La competencia se acercaba, y en lugar de pensar en la victoria, me concentré en el mensaje que quería transmitir. Lo que estaba creando no era solo una obra de arte, sino una representación de todo lo que había aprendido. Estaba reconstruyendo mi vida con más resiliencia, aceptando que fallar era parte del proceso. Cada día, me sentía más ligero, más conectado a lo que realmente importaba. Cuando llegó el gran día, estaba nervioso, pero no de la manera que esperaba. En lugar de temer el juicio, estaba ansioso por compartir mi trabajo.
Lo que quería era que las personas sintieran la emoción que puse en cada lienzo. En ese momento, me di cuenta de que el éxito no se trataba de ganar premios o reconocimiento. Se trataba de ser fiel a mí mismo, de encontrar alegría en la creación y en compartir mi historia. Al mirar mi obra expuesta, no veía solo pintura y lienzo. Veía un pedazo de mí, una representación de mi viaje, de las lecciones que aprendí y del crecimiento que experimenté. El arte se convirtió en un reflejo de mi vida, y finalmente estaba en paz con eso. Con esto, las relaciones a mi alrededor también comenzaron a cambiar. La amistad con Sofía se fortaleció, y me di cuenta de que tener a alguien a mi lado hacía que el viaje fuera mucho más rico. La vida está llena de desafíos, pero ahora sabía que cada uno de ellos traía una lección. Enfrentando mis emociones y aceptando la ayuda de otros, realmente me estaba transformando. Aprendí que la verdadera riqueza viene de la autenticidad y de la conexión con los demás. El viaje no se detendría allí, pero estaba listo para continuar, más fuerte y más consciente de lo que realmente importa en la vida. El día de la competencia llegó y, al entrar en la sala, el ambiente era palpable. El olor de la pintura fresca se mezclaba con los nervios de los participantes. Miré a mi alrededor y vi rostros tensos, cada uno cargando sus propias historias e inseguridades. Mi corazón latía con fuerza, pero, en lugar de dejarme dominar por el miedo, recordé la llamada con la madre de Javier. Sí, todos allí también estaban luchando con sus propias batallas. Cuando llegó mi turno de presentar, un frío en el estómago me paralizó por un instante. Pero en cuanto vi mi obra, una ola de valentía brotó dentro de mí. Respiré hondo y comencé a hablar. Hablé sobre dolor, pérdida y la belleza que puede surgir de la vulnerabilidad. A medida que las palabras salían, sentí que estaba compartiendo no solo una historia, sino algo mucho más profundo, la esencia de lo que soy. Mientras hablaba, vi algunos rostros iluminarse. Era como si entendieran, como si fueran tocados por mi verdad. Cada mirada de empatía me animaba a continuar. Los nervios comenzaron a disiparse, y me di cuenta de que no estaba allí para ser juzgado, sino para conectarme con aquellos que me escuchaban. Mi mensaje no era sobre ganar o perder, sino sobre la fuerza que encontramos en la autenticidad. Cuando terminé, un silencio se apoderó de la sala por un breve momento, y luego, los aplausos rompieron la tensión. No sabía si ganaría el premio, pero en ese instante, ya había conquistado algo mucho mayor, la aceptación de quién soy y la certeza de que mi viaje, con todas sus imperfecciones, valía la pena. Miré a Sofía en el público y me di cuenta de que la verdadera victoria estaba en la conexión que creamos, en el apoyo mutuo que nos fortaleció. A partir de ese momento, no había más presión, solo libertad. Mientras los aplausos resonaban en la sala, una sensación de ligereza se instaló en mí. Me di cuenta de que la competencia no se trataba solo de ganar, se trataba del viaje que cada uno de nosotros había recorrido hasta ese momento. Miré a las personas a mi alrededor, cada una con sus historias y experiencias, y comprendí que la verdadera conquista estaba en la valentía de exponerse, de ser sincero con los propios sentimientos. A partir de ese día, mi visión sobre el éxito cambió. Aprendí que el verdadero triunfo va más allá de premios o reconocimiento. Se trataba de la capacidad de conectarse, de acoger las fragilidades y transformarlas en fuerza. Cada palabra que había compartido se convirtió en un paso hacia la autenticidad. Ahora, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Qué historias guardas y que podrían tocar a otras personas? Comparte en los comentarios y vamos a crear un espacio de apoyo e inspiración juntos. Recuerda, cada interacción cuenta y ayuda a difundir este mensaje de valentía y conexión. Dale me gusta e inscríbete para que podamos continuar este viaje de transformación y aprendizaje.